Bienvenido a este video titulado Batería 16PF-APQ, prueba de personalidad. Mi nombre es Mario Pimentel, neuropsicólogo educativo, y vamos a hablar un poquito sobre las bondades de esta prueba, en qué ámbitos o contextos se puede utilizar, y de seguro que va a ser de mucho provecho para beneficio profesional. Como te mencioné, la prueba 16PF-APQ, su nombre completo es Cuestionario de Personalidad para Adolescentes. Tiene una edad de aplicación aproximada entre los 12 a los 19 años de edad, una forma de aplicación individual o grupal, un tiempo aproximado de entre 45 a 60 minutos, tiene una calificación online y básicamente la finalidad de la prueba 16PF-APQ es la valoración de 16 rasgos de personalidad, dimensiones globales, preferencias ocupacionales y escalas de tipo clínico que guardan correspondencia con problemas cotidianos. Todas estas escalas mencionadas las vamos a profundizar en este video para que así, si usted es padre de familia, si usted es un profesional, pueda tener idea de qué manera esta prueba puede aportar para beneficio de los consultantes. Vamos a explicar brevemente lo que son los materiales. Los materiales de la prueba vienen en esta versión. Primeramente tenemos su respectivo manual que nos va a servir para poder interpretar, para poder analizar las diversas dimensiones. Tenemos lo que es un cuadernillo. Este cuadernillo no se raya, es simplemente para que el paciente pueda leer las preguntas. De esa manera las respuestas el paciente las respondería en esta hoja de respuestas, ¿no? Que sería la hoja de respuesta que el profesional utilizaría para colocar en el respectivo portal de TA Corrige, portal que nos sirve para calificar las pruebas que estamos utilizando. ¿Por qué es importante evaluar la personalidad en adolescentes? Primeramente, la personalidad lo entendemos como ese conjunto de patrones característicos de los individuos de pensar, de sentir y de comportarse. Y estos rasgos de personalidad ayudan a las personas con respecto a factores biológicos, sociales y de salud. En este sentido, es importante saber que los rasgos de personalidad en adolescentes guardan mucha relación con cómo este grupo poblacional afronta los diversos estresores que ocurren en su vida. ¿A qué me refiero con estresores? Me refiero a problemas académicos. También sabemos que en la adolescencia se dan decisiones de tipo vocacional. Se puede dar casos de conflictos interpersonales con sus pares, compañeros o conflictos familiares. Entonces, la personalidad es la manera en la que la persona va a lidiar con estos estresores de vida. También quería mencionar que no solamente los rasgos de personalidad pudieran tener una influencia en escenarios educativos, sino que también veo pertinente relacionar los rasgos de personalidad en adolescentes desde una perspectiva de la salud. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, puede pasar que en la adolescencia ocurran ciertos problemas de salud, ya sea enfermedades crónicas o enfermedades que aparecen de manera repentina. Entonces, la forma en que el adolescente afronte el proceso de enfermedad está muy mediado con rasgos de personalidad. Por tal motivo, en un escenario de salud guarda mucho sentido cómo es la relación del médico con el adolescente, de qué forma se relaciona el adolescente con la figura de autoridad, en este caso el médico, cómo el paciente adolescente afronta el proceso de enfermedad y cómo es la respuesta psicológica ante un escenario de posible hospitalización. Esto está muy influido por factores de personalidad y lo quería como que mencionar. También factores educativos guardan mucha relación con factores de personalidad. Por ejemplo, la personalidad influye en la satisfacción que tiene el adolescente en su contexto educativo. También en la expectativa de aprendizaje que pueda tener con referencia al material que se encuentra aprendiendo. También las estrategias que utiliza para resolver conflictos sociales con sus pares y profesores. Y también cómo es el afrontamiento ante el fracaso o bajo rendimiento académico. También la prueba de personalidad 16PF-APQ puede tener una implicación o una aplicación clínica. Por ejemplo, en algunos casos se pueden dar dificultades de impulsividad o de conductas de riesgo, problemas de agresión, se pueden dar problemas de consumo de alcohol o de drogas y también cierta probabilidad de suicidio. Entonces, la personalidad guarda mucha relación en cómo el sujeto está manifestando estos problemas que he mencionado. También, desde una parte vocacional, sabemos que en la adolescencia se da
da mucho lo que es la escogencia de carrera universitaria. Entonces sería muy positivo que se puedan realizar exploraciones de la personalidad con su debida devolución al adolescente y familiares, porque fomenta el autodescubrimiento y también permite al psicólogo tener una idea de cómo ciertos rasgos de personalidad pudieran tener cierta afinidad con determinadas profesiones o determinadas carreras universitarias. Por ejemplo, rasgos extrovertidos guardan afinidad con labores o ocupaciones relacionadas con servicio al cliente. Entonces, una manera de poder predecir cómo la personalidad de la persona pudiera tener entonces una implicación en escenarios profesionales. Me gustaría aclarar que la prueba 16PF-APQ es una prueba de personalidad, lo que se conoce como personalidad normal. Sin embargo, no mide como tal psicopatología. Si ya se desea aplicar una prueba de personalidad enfocada a la psicopatología, tenemos dos pruebas como el MMPI-A-RF, que es una versión revisada, reestructurada de la versión MMPI para adolescentes, y tenemos también el PAI-A, que es el inventario de evaluación de la personalidad para adolescentes, que está más enfocado a una personalidad desde un enfoque de psicopatología. No es el caso del 16PF-APQ, así que es algo que quería aclarar. Entonces, Mario, ¿qué evalúa el 16PF-APQ? Si se fijan, coloqué debajo del texto una imagen que es como una especie de recta numérica. Esto significa que cada ser humano, basado en la teoría de Cattell, nos presenta que cada persona presenta rasgos de personalidad en un cierto grado. La diferencia está que algunas personas tendrán ese rasgo en un nivel más elevado y otras personas lo tendrán en un grado más bajo, pero que al final todas las personas en cierta manera presentamos estos 16 rasgos de personalidad que les voy a mencionar a continuación. Por una parte tenemos la primera escala, el primer rasgo, que es la afabilidad. En su contraparte vamos a decir disminuida, la parte como más puntuaciones bajas, tal vez en esta escala, nos puede dar como resultado una persona fría, impersonal, indistante. En su escala más alta nos puede indicar una persona socialmente más deseable, cálida, confortable en situaciones que demanden cercanía personal. Tenemos en segunda instancia el razonamiento. Tenemos en su contraparte, en la parte tal vez un poquito más disminuida, un pensamiento de tipo concreto, ¿ok? Y en su parte más positiva tenemos un pensamiento abstracto. Tenemos la tercera escala que tiene que ver con la estabilidad emocional. En su parte más disminuida tenemos una persona reactiva y que tiene falta de control sobre la vida. De pronto es una persona que presenta y se deja guiar mucho por sus emociones. En su parte positiva tenemos una persona que presenta un control adaptativo de los sucesos y emociones. Tenemos la siguiente escala que es la dominancia. Una persona con baja dominancia tendrá tendencia a evitar el conflicto asintiendo a los deseos de otros. Una persona con alta dominancia tendrá un esfuerzo por manifestar deseos y opiniones. También presentará libertad para hacer críticas con respecto a los demás e intentar controlar la conducta de los demás. Tenemos también una siguiente escala que es la escala de animación. En su parte disminuida tenemos una tendencia a tomar la vida de forma seria, callada, cuidadosa y menos dada a la diversión. Y en su escala positiva tenemos una persona entusiasta, espontánea y deseosa de la atención de los demás. Tenemos un siguiente rasgo de personalidad que tiene que ver con atención a las normas. En su escala más negativa o más disminuida tenemos dificultad para ajustarse a las normas y reglas estrictas. Y en su versión un poquito más positiva tenemos un seguimiento de normas, de principios y buenos modales. Nos indica más una personalidad formal y perseverante. La siguiente escala tiene que ver con el atrevimiento. ¿Ok? Puntuaciones tal vez bajas en esta escala nos puede indicar timidez, temeroso, cohibido, cauto, y cierta dificultad para hablar en grupo con otras personas. Y altas puntuaciones en esta escala tiene que ver con una persona atrevida, aventurera, poco temor a situaciones sociales y presenta una facilidad para comenzar una conversación con extraños. Tenemos la siguiente escala, tiene que ver con la sensibilidad. Puntuaciones bajas tiene que ver más con la objetividad por una persona poco sentimental. Y puntuaciones elevadas tiene que ver con empatía y sensibilidad a la hora de dar puntos de vista. Hay un mayor grado de sentimentalismo. Tenemos la escala de vigilancia en su versión puntuaciones bajas. Tenemos una persona que tiene tendencia a confiar. Son personas
que esperan un trato justo y leal por parte de otras personas. Y en su versión más elevada tenemos una percepción de vigilancia constante de los demás con respecto a la propia persona, un escepticismo, una sensación que no es comprendida por los demás o que las demás personas se pueden aprovechar de la situación. Tenemos también una versión de abstracción. Es una persona en su versión disminuida, baja puntuación, una persona concreta, literal, pensamientos realistas y prácticos, como quien dice, una persona con los pies en la tierra. Y puntuaciones elevadas en la escala de abstracción nos puede indicar una persona ocupada, pensando, imaginando, fantaseando. Es lo que comúnmente se le llama a las personas que son muy creativas, que están en todo momento idealizando sobre diversos factores. Tenemos por acá la privacidad. En la escala de privacidad, baja puntuación nos puede indicar cierta tendencia y naturalidad a la apertura, es decir, facilidad para hablar de los propios sentimientos con otras personas. Y en su versión más puntuaciones altas nos indica una postura privada, calculadora, discreción y poca apertura, preferencia por guardar sus problemas internamente. Tenemos en la siguiente escala la aprensión. En su versión tal vez con baja puntuación nos indica seguridad, confianza firme, autosatisfacción, personas preocupadas, personas poco preocupadas en comparación con otras personas. Y puntuaciones elevadas nos puede indicar una persona muy preocupada, con sentimientos de aprensión, de inseguridad, una persona muy autocrítica. Tenemos por acá la apertura al cambio. Puntuaciones bajas en la escala dimensión de apertura al cambio nos indica una persona apegada a lo tradicional, a lo familiar, ya que le brinda una mayor confianza y seguridad. Y puntuaciones elevadas son personas que les gusta intentar nuevos métodos o nuevas formas de poder hacer las cosas. Por eso constantemente están experimentando y considerando diversos puntos de vista para resolver diversas situaciones. Tenemos otra escala que es la autosuficiencia. Baja puntuación nos indica socialmente extrovertido, orientado a participar con otras personas al realizar una actividad, se integra en grupos con facilidad. Y en puntuaciones elevadas, una persona autosuficiente con preferencia a estar solo y tomar decisiones por su cuenta. Tenemos por acá el perfeccionismo. Una persona de pronto con baja puntuación será flexible, tolerante ante el desorden o las faltas de otras personas. De igual forma puede observarse un patrón de desorganización o falta de preparación. Puede ser que le resulte. En su contraparte tenemos una persona organizada, disciplinada, que se siente cómoda ante situaciones predecibles. La siguiente escala tiene que ver con la escala de tensión. Baja puntuación nos indica una sensación de relajación, tranquilidad, paciencia, una persona que no se frustra con rapidez. Y tal vez en el extremo muy bajo puede provocar que la persona se sienta con bajo nivel de energía, por tal motivo parece no moverse hacia el cambio. Por otra parte, altas puntuaciones en la escala de tensión tiene que ver con alto nivel de energía e intranquilidad al momento de esperar turnos. Todas estas escalas son escalas que nos van a dar dimensiones de personalidad. Ahora vamos a hablar de eso, pero también algo positivo de la prueba 16PFAPQ es que nos brinda una escala de dimensiones cotidianas. En esta escala de dificultades cotidianas tenemos el malestar personal, muy vinculado con variables relacionadas con el desánimo, la preocupación, imagen pobre de sí mismo, disconformidad general. También tenemos en esta escala, por ejemplo, meterse en problemas de pronto con la ira, la agresión, dificultades con la autoridad, dificultades con la adicción y una escala total en dificultades. Tenemos una tercera dificultad cotidiana que tiene que ver con el contexto de las dificultades. Nos permite entender si el adolescente presenta dificultades en la casa o dificultades en el colegio. Tenemos una cuarta que tiene que ver con el afrontamiento. Se relaciona con la competencia social, eficacia en las tareas, resolución de problemas y empleando valores acorde al contexto. Tenemos también otras dimensiones que tienen que ver con las preferencias ocupacionales. Si bien es cierto, la escala 16PF o la batería 16PFAPQ no es una prueba de intereses vocacionales o de preferencias ocupacionales, pero sí nos brinda información sobre estos factores. Por ejemplo, nos puede dar luces si el adolescente muestra preferencia por tareas de tipo manual, de tipo científico, artístico, si está más orientado a actividades como humanitarias, tal vez de ayuda social, de gestión de comercio o de organización. Y esto al final nos puede ayudar para poder relacionarlo con otras pruebas de intereses vocacionales. También todas estas facetas, que fueron 16 rasgos de personalidad, se agrupan en dimensiones globales. Quiere decir que algunas de estas facetas van a pertenecer a la escala o dimensión de introversión, extraversión,
situación, de pronto ajustarse, o una persona ansiosa, una persona receptiva o que actúa con dureza, una persona que de pronto es acomodada o presenta independencia, o una persona que muestra mucho autocontrol o que de pronto está o de pronto que se encuentra desinhibido. Acá también les quiero presentar cómo la prueba 16PFAPQ se puede relacionar con otras pruebas, por ejemplo con el VAT7, que es una prueba de aptitudes. En función de las aptitudes del adolescente, pudiéramos entender cómo esas fortalezas o debilidades pueden guardar sincronía con rasgos de personalidad. Si deseas saber más del VAT7, por acá arriba te dejo una clase en donde profundizo más sobre el VAT7. Por acá también tenemos la prueba Explora y 16PFAPQ. El Explora es una prueba más orientado a la orientación vocacional y profesional. Entonces sería bueno como comparar cómo esos intereses vocacionales guardan relación con apartados de la personalidad en adolescentes. Tenemos también pruebas de ansiedad y depresión como el CECAT, porque nos pudiera ayudar mucho con la parte de personalidad, pero también recuerden que el 16PFAPQ arroja escalas de dificultades cotidianas, así que nos pudiera como ayudar a contextualizar y ampliar esa información que ya nos arrojan inicialmente pruebas de ansiedad y depresión, como es el caso del CECAT. Por acá les dejo las referencias y aquí les dejo mis medios de contacto por si estás interesado en alguna valoración de personalidad para adolescentes. También te invito a visitar mi sitio web neurociedu.com, puntualmente en la parte de evaluación o tratamiento, programas de intervención, porque allí podrás conocer un poco más sobre los servicios que ofrezco. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias por estar pendiente de este video y pendiente de futuro contenido. Un fuerte abrazo.